Esto es Sobremesa. Un podcast en el que los historiadores Pablo Garchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. Hablábamos ayer de época de apatías, ¿no? Así es. Vos sabés que yo estaba pensando en la idea de la apatía. Pero la apatía no colocada en el conjunto de la sociedad, sino colocada más focalmente en la juventud. En la juventud argentina, no sé, en una de esas se va más allá de la juventud argentina, ¿no? Pero estaba pensando que en contraste con lo que había logrado el kirchnerismo hasta 2015, que era concitar el entusiasmo juvenil, aparte de la juventud, como siempre, ¿no? Me da la impresión que esta vez, independientemente de la pandemia, hay un bajón, ¿no? Y no sé muy bien por qué, quizás porque no hay y es muy difícil que haya un discurso convocante, ¿no? Pero en todo caso sería bueno, me gustaría saber si vos estás de acuerdo con la idea de que hay ese bajón, ¿no? Sí, bueno, primer punto, yo estoy de acuerdo con el argumento de que desde la asunción de Fernández, toda una serie de expectativas que se habían creado previamente y que implicaban en muchos casos movilización de la juventud, no diría que se vieron frustradas, pero están en una suerte de stand-by y probablemente para algunos frustradas. Y esto por supuesto antecede a la pandemia y la pandemia simplemente lo amplifica. Pero sabemos que bueno, la pandemia no amplifica cualquier cosa porque hemos visto movilizaciones de otra naturaleza. Exactamente. Hemos visto movilizaciones que por otra parte han sido, digamos así, criticadas por el gobierno, y parte de esa crítica me parece lo que también está revelando es la ausencia de una presencia más llamativa, más importante, más vital de los partidarios del gobierno en la calle. Y ahí, bueno, yo creo que ahí tenemos que poner el foco sobre el problema de la juventud, ¿no? Y no sé si no de la herramienta con la que trabajó el kirchnerismo todo el tema de la juventud hasta 2015 y después de 2015 también, que es la cámpora, ¿no? Yo con la cámpora tengo un problema, que es que no sé si eso expresa la irrupción de la juventud en los problemas de la sociedad y la política como yo lo tengo en mente. Porque lo que yo tengo en mente siempre es más bien una cosa del tipo de abajo a arriba, un movimiento sorpresivo que puede cambiar el mapa social o político o no cambiarlo, ¿no? Cuando digo no cambiarlo estoy pensando en Mayo, París 68, ¿no? En donde todo fue como una regresión a la media, como diría un estadístico, ¿no? O no sé. Y yo creo que yo me pregunto sobre causas y efectos en este problema que estamos hablando, porque la cámpora se ha convertido en una herramienta política del cristianismo, casi diría en el partido político del cristianismo, dentro de una coalición, ¿no? Se va ampliando, va ganando espacios de poder burocráticos, administrativos, y al no tener simultáneamente un discurso que entusiasme, es casi solo eso y no otra cosa. Sí. Yo coincido en cuanto a los aspectos novedosos originales del ciclo de movilización política en cuyo centro está la cámpora y la relación con el Estado. Ahora, yo creo que para entender eso, y acá viene un poco el negocio de los historiadores, ¿no? Uh-huh. Siempre el negocio de los historiadores es decir, eso no es tan novedoso. Exactamente. Ya hay antecedentes. Yo creo que es bueno mirar un poco el lugar de los jóvenes en la política en el largo plazo, para también
establecer algunas conexiones y marcar singularidades. Entonces yo empiezo ahí y podemos ir muy atrás, porque yo creo que en eso la Argentina es singular. A mí me gusta, hay un autor que se llama Karl Mannheim, seguramente lo conoces, que tiene un texto, un artículo donde puso en primer plano el problema de la generación y de la irrupción, esto que vos marcabas, ¿no? Y lo que él dice, bueno, la generación no es un dato, no es una corte, no es un grupo de gente que aparece en un momento determinado, sino que su identidad, su manera de vincularse con la vida pública está muy marcada por una experiencia. Y eso le da una identidad particular. Entonces ahí uno empieza a hacer un rastreo, y yo creo que ese rastreo es importante porque nos dice cosas respecto a el muy significativo grado de involucramiento público de la juventud, de los jóvenes, de los padres y abuelos de la Cámpara, pese a que ellos seguramente no se reconocen en ese linaje, que nos lleva, para ir un poco lejos, generación de 37. ¿No es cierto? Sí. No, nos tiramos ya al siglo XIX. Al siglo XIX, sí. ¿no? La idea de que, bueno, el rosismo requiere algo distinto, la respuesta al problema rosista requiere algo distinto, y los que lo van a entender y resolver son jóvenes. Sí. Fue un episodio, a mí me cuesta encajar el 37 en un fenómeno como el que estamos describiendo, ¿no? Porque, digo, por más que después fue realmente una cosa muy significativa, finalmente, vos sabés mucho más de esto, finalmente fue un salón literario de unos meses en aquel momento, de 20añeros, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y su repercusión es una repercusión a largo plazo, ¿no? Es como una especie de inercia histórica de las ideas iniciales, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente es una experiencia que pero no quiero cuesta... decir, eran 10. Claro. No eran 100.000. Seguro. Obviamente en el siglo XIX no es el siglo XIX. Claro. Es el siglo XIX, es decir, es un fenómeno acotado al mundo de las élites. Como en alguna medida va a ser el segundo capítulo, que creo uno tendría que poner en esa secuencia, o no sé si segundo, pero importante, el de las movilizaciones juveniles de la década 1880-1890. Sí. Los incondicionales de Juárez Celman y sobre todo la Unión Cívica de la Juventud. La Unión Cívica de la Juventud me parece importante porque me parece que la diferencia que hay entre uno y otro, y ahí es donde yo defino lo que quiere decir, lo que defino para mí, lo que quiere decir irrupción de la juventud y irrupción inesperada de la juventud. Es que finalmente los incondicionales, si querés, a la manera de la Cámpora, sí, se podría hacer ese paralelo. Qué sé yo, es un banquete convocado desde de arriba abajo, quiere decir, un banquete convocado desde el gobierno, una movilización convocada del gobierno, lo que no quiere decir que no hubiera ahí jóvenes brillantes. Pero la respuesta es claramente, la respuesta Unión Cívica de la Juventud es claramente una respuesta más disruptiva y espontánea, porque además, y esto se entronca con la cuestión de la juventud, es una respuesta contra el poder, no para acompañar el poder, ¿no? Y me parece, coincido con vos, que es un hito importante. Es un hito importante, todavía en el siglo XIX. Sí. Tendemos a subestimar el grado de participación política, de movilización popular en el siglo XIX. Hoy los historiadores están revisando eso. Claro. Y este es un hito importante. Yo creo que sigue la reforma universitaria. Y no, a ver, y Plaza de Mayo en 1901, como diría Silvia Sigal, ¿no? ¿A qué te referís? Me refiero a la manifestación contra el arreglo de Pellegrini, que lo obliga a Roca a volver atrás. Digo, para que se entienda, estoy hablando de volver atrás de un arreglo financiero que hizo Pellegrini con los acreedores externos, ¿no? Sí, bueno. Todos estudiantes de Derecho. Todos, claro.
Ahí yo lo que diría es, quizás que, otra vez, ¿no? Tenemos que poner a la reforma universitaria, la movilización de los estudiantes, que fue importante, en el marco de una historia más larga de participación de los estudiantes en la vida pública. Hemos hablado del 37, de la Unión Cívica de la Juventud, también de los incondicionales, menos autónomo. Hablamos de 1901. En todos los casos estamos hablando de la autonomía de los jóvenes, ¿no? ¿Qué otra hay en esa línea? ¿De autonomía? Sí, que no venga de arriba abajo, sino que sea de verdad una irrupción de lo juvenil. Sí. Es todo un lío esto de lo juvenil. Digo, no sé si da para discutir qué quiere decir eso, pero... Sí. Yo modificaría un poco o introduciría una calificación en esa distinción de arriba o de abajo. A ver. ¿Por qué motivo? Y lo propongo a partir de la experiencia de la UES. Uh-huh. Muy vilipendiada, ¿no es cierto? La Unión de Estudiantes Secundarios que Perón creó empezó a movilizar en su segunda presidencia y que supuso la incorporación al mundo peronista de jóvenes que hasta entonces estaban en el mundo de sus familias, en el mundo, digamos así, privado. Que no eran jóvenes como lo estamos discutiendo en este momento. No, estudiantes secundarios. Exactamente, que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Pero lo que creo que debería llevarnos a calificar un poco esa distinción es el hecho de que una vez que se producen movilizaciones, incluso si ese llamado viene desde arriba, eso va a tener efectos abajo. Uh-huh. Esto es, esos jóvenes que se juntaban bajo las consignas de la UES, se juntaban como jóvenes, en tantos jóvenes. ¿Como el 18 y la reforma universitaria? No. Bueno, no sé eso fue más autónomo. No, eso sí, claro, eso está en otra... es pura autonomía. Esto está en otra categoría, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero... Sí, vos estás defendiendo la idea de que una cosa que viene de arriba abajo puede tener efectos parecidos a los movimientos autónomos, finalmente. Bueno, sí o no, sí, pero puede tenerlo. Sí. Yo creo que en general tiene... pues esas personas que participan de esa convocatoria no salen de la experiencia igual que habían entrado. Entonces yo diría, esa fue una experiencia importante en términos de organización, socialización entre Estás hablando de la UES. De la UES, entre chicos y chicas del colegio secundario, que hasta entonces, creo, no se había producido. Es curioso, deja un legado eso. Es curioso, porque vos sabés que yo siempre he tendido a ver a la UES como la herramienta de Perón para resolver su vacío en el movimiento universitario. Es el semillero antes para la universidad, digamos, ¿no? Y nunca se me ocurrió pensarlo como algo que podía tener las repercusiones que vos estás hablando ahora. Y no sé, a mí me gustaría pensarlo un poco. Habría que ver, por supuesto, porque además esa fue una experiencia interrumpida. Así que no, muy importante. No sabemos a dónde hubiera ido. Pero volviendo a la experiencia de los años peronistas, desviando un momento, bueno, sabemos que creció en importancia en esos años el movimiento obrero y que el movimiento obrero no fue un simple instrumento de los designios de Perón, cobró vida. Sí, sí. Y uno podría hacer un argumento similar para la UES, toda vez que, bueno, como decía, los fenómenos de movilización política juvenil, una vez que se ponen en marcha, tienden, me parece, a cobrar su propia autonomía. Por supuesto, me parece... prende, sí. Sí, prende, claro. Sí. Por supuesto, esto quedó opacado por lo que vino después, ¿no? Donde nuestros años 60, para decirlo con el... No, pero eso es, a ver, llegaste a punto. Sí. Porque los años 60 son el gran fenómeno de movilización juvenil. Ahora yo me extendería un poco más de la Argentina. Sí. Yo estuve creo que alguna vez te conté que yo estuve en la primavera de Praga. No con los tanques, no estuve en el final de la primavera de Praga, pero estuve durante la primavera de Praga y yo no sabía que estaba ocurriendo un fenómeno político, pero lo que sí vi es un fenómeno de destape juvenil. Claro.
muy llamativo. Pero como acá en los países comunistas pasan estas cosas. Y después, con el tiempo, me di cuenta que eso formaba parte de un fenómeno mucho más amplio. Fíjate, agosto, no me acuerdo, enero no sé cuánto del 68, Praga. París. Y en el 69, algo me estoy olvidando del 69, ya me voy a acordar. En el 69 hay otra cosa. Sin entrar todavía en la Argentina, ¿eh? Sí. Porque digo, los años, vamos a poner el título general, los años 60 y 70 son años de, ya sé lo que iba a mencionar, es lo que en verdad me parece más importante de todo, que es Woodstock. Okay. Woodstock me parece, por su amplitud, quizá por sus faltas de... quizá por su efecto de largo plazo, porque finalmente fue un hito en la declinación de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, sí. ¿No? Digo, esa movilización fue una movilización que creo que cambió por bastante tiempo a la sociedad norteamericana. Y eso ya es el verano del 69. Quiero decir, fíjate vos, 68 y 69 concentra en el norte, en el hemisferio norte, movilizaciones juveniles autónomas muy llamativas. Sí. ¿No? Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que eso hay que colocarlo. Vos recién lo marcabas, la dimensión europea y uno podría decir incluso global del fenómeno. Y eso, bueno, arranca antes, ¿no? Hay como... Son sus momentos más estelares, de mayor impacto. Pero bueno... poniéndolo en relación con la situación argentina, yo creo que esa movilización arranca ya con Frondizi, ¿no? Total. Laica o Libre, por ejemplo. Laica o Libre, sí, sí. ¿No? Que tuvo un impacto muy considerable, incluso sobre los estudiantes. Laica o Libre fue mi ingreso a la calle política, digamos. A mi participación política en la calle. Tenía un componente claro, yo era muy chico, estaba en el último año del secundario, más temprano, más temprano. Y ¿sabes lo que más me acuerdo? Me acuerdo del espíritu festivo. Claro. Pero del espíritu festivo de ambos lados. Sí, sí. Y ir en el volver en el subte con chicas verdes y jóvenes violetas. Ajá. Pero que les importaba un bledo quién era verde y quién era violeta, ¿no? Claro. Los colores no significaban lo mismo que ahora. Sí. ¿O sí? Sí. No, sí. No, claro. Verde era libre, ¿no? Okay. Claro. Porque violeta era morado, ¿no? Es decir, se conecta con franja morada, claro. Me parece que era así. Sí, creo que era así. Sí. Bueno, yo creo que ahí tenemos viéndolo en el largo plazo, no sé cómo habría que establecer contar los episodios, pero de la UES se salta se pasa a esa experiencia que probablemente fue mucho más amplia, ahí sí mucho más espontánea. Muy multitudinaria. Y muy multitudinaria. Muy multitudinaria, sí. Y al mismo tiempo, es curioso, ¿no? ¿Te acuerdas el año de Laica o Libre? 58, ¿no? 58, ¿no? Es el mismo año, sí. Es en el año de Asunción. Muy poco después de la Asunción de Frondizi. Sí, de Arturo Frondizi. Fíjate qué interesante, ¿no? Estamos hablando de un movimiento en la calle. Y mientras tanto, un poco antes, en el 57, se funda, con independencia de las estructuras clandestinas del PJ, se funda la verdadera, llamémosla así, la primera, no la verdadera, la primera juventud peronista, ¿no? Digo, 1957 es el año de la fundación de la, comillas, gloriosa JP. Sí. Y bueno, eso tiene una historia larga, sí. ¿No? Eso tiene una historia larga. Sí.
Bueno, después yo creo que... Porque ahí hay dos planos donde se despliega la acción y el ingreso de los jóvenes al centro del escenario. Uno es y vos un poco lo mencionabas cuando hacías referencia al escenario al norte del Ecuador. Uh-huh. Uno es el cambio sociocultural, ¿no? La impugnación al mundo de los adultos, a la cultura de los adultos, a las jerarquías construidas por los adultos. Otro es la impugnación política. Tal cual. Y yo creo que ahí es muy importante esto, ¿no? Otra vez, tener en cuenta que ese es un momento, ya a diferencia de la reforma universitaria, que es un fenómeno todavía pequeño, ¿no es cierto? La Universidad Argentina tiene una escala mayor que la de otras universidades latinoamericanas ya a comienzos de siglo, lo suficiente como para que se convierta en un faro y dar lugar a un fenómeno de movilización importante, pero en la década de 60 ya estamos hablando de experiencias que son muy importantes para muchos jóvenes. Yo creo que ahí ya tenemos alrededor de 1 millón de estudiantes en el colegio secundario. Hay una historia larga de expansión del colegio secundario, claro. Estudiantes sometidos a la muy rígida disciplina de ese colegio y que entonces experimentan en su vida cotidiana la presión de ese autoritarismo cotidiano. Uh-huh. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la emergencia de esa contestación, ¿no es cierto? Y seguramente tu experiencia juvenil festiva tiene mucho que ver con ese carnaval, ¿no? Seguro. Salimos, seguro. Desafiamos a las estructuras de poder que nos dicen hasta qué largo tenemos que tener el pelo y hasta dónde tiene que ir la pollera. Si partimos desde el primer hito, siglo XIX, 1837, estamos hablando supongamos que la sociedad es arriba, el medio abajo. Eso es arriba. Sí, la generación 1837, quiero decir, ¿no? Sí. Y los estudiantes de Derecho en la Plaza de Mayo es arriba. Arriba, sí. Y la Unión Cívica de la Juventud también es arriba. Muy arriba. También es Ahora estamos hablando de que algo bajó. Sí. Bajó. Pero no llegó abajo del todo. Todavía Cuando no. hablamos de movilización juvenil, estamos hablando siempre de clases medias. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, y hasta el proceso seguro es así. Seguro es así. Sí, el proceso interrumpe un fenómeno, ¿no? Sí. Pero yo creo que es así. Sí. Incluso cuando hablamos de los montoneros es así. Claramente, ¿no? Basta ver la lista de los desaparecidos para corroborar ese dato, ¿no es cierto? Que la presencia de jóvenes provenientes del mundo del trabajo sigue siendo secundaria. ¿Sí? Está por supuesto esa frontera gris entre las clases populares y las clases medias. Sí, siempre hay algo, pero centralmente estamos hablando en el siglo XX avanzado de un fenómeno de clase media, ¿no? Claramente. Que son los que han llegado al colegio secundario. Claro. Porque recién en los 70 y 80 el ingreso de las clases populares al colegio secundario empieza a hacerse más frecuente. Hasta entonces sigue siendo un privilegio de los que están en el medio. De domingos para la juventud a la calle movilizados, digamos. Sí. ¿No? Porque fíjate, es interesante, porque hay un programa de televisión tan convocante como fue ese, se basó simplemente en la expansión del colegio secundario. Sí. Fue eso, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo estaba ocurriendo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo creo que viene toda una serie de preguntas sobre cómo se conecta esa contestación juvenil que se despliega fundamentalmente en el plano sociocultural con la política. Y por supuesto hay una serie de conexiones grandes, pero yo soy de los que piensa que esas cosas en la Argentina se juntaron más que en otros lugares. Y para eso... ¿Eso qué es la proscripción del peronismo? Bueno, yo creo que es en la proscripción del peronismo y un poco más en la medida en que, para entender digamos así, ¿por qué Woodstock fue Woodstock y no dejó desaparecidos o no dejó más que grupos muy pequeños que verdaderamente desafiaran orden establecido? Y para entender por qué a comienzos de la década del 70 1 millón de jóvenes más o menos se pusieron atrás de las banderas de montoneros
y un grupo significativo, no tan numeroso, atrás de otras banderas, me parece que ahí hay una especificidad argentina, ¿no? Sí, que yo la combinaría con una cosa más universal, o por lo menos más latinoamericana, desde los 60 en adelante, que es proscripción del peronismo más Cuba, Sí. que da entonces ingredientes, que da resultados heterogéneos, Sí, ¿no? claro. Sí, pero yo diría proscripción del peronismo en el marco de un sistema político muy legítimo, percibido por sectores muy amplios como muy legítimo. Tal cual. Y que además tiene, sobre todo el 66... No es la caída de Mussolini. No. No es para nada eso. Que ese orden político no solo prescribe el peronismo, sino que, sobre todo en los segunda mitad de los 60, se vuelve muy represivo. Y muy represivo sobre todo de la disidencia cultural. Onganía. ¿Qué opinás o qué podríamos decir? Estaba pensando en este momento de un fenómeno que fue un corte en el experimento de Onganía. Porque fíjate, es interesante, el experimento de Onganía es un experimento... ¿Cuánto llevamos hablando? 35 minutos. Sigamos, que ellos corten. El experimento de Onganía es un experimento que trata de incorporar al movimiento obrero y expulsar a los jóvenes. No es que quiere expulsar a los jóvenes, pero su resultado es la expulsión de los jóvenes. Y de alguna manera los jóvenes tienen esta respuesta, ¿no? Que quiebra la experiencia de Onganía, pero la quiebra en una movilización inesperada también, que es el cordobazo, en donde yo siempre me pregunto hasta qué punto, cuál fue el protagonismo de la juventud de clase media en el cordobazo. Hay infinidad de textos escritos sobre eso, pero la pregunta en mí se mantiene, ¿no? Ajá, sí. Bueno, ahí ese es como, yo diría, el momento en el que se produce la unión de aquello que muy poco tiempo después, que antes y que muy poco tiempo después van a estar separados, ¿no? Es más un cruce de caminos, claro, que una fusión, ¿no? Porque ahí están juntos los que en el 45 y en el 55 estuvieron en veredas separadas, tal ¿no? cual. Jóvenes y trabajadores. Exactamente. Obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes unidos adelante. Una consigna que durante muchísimo tiempo fue una aspiración imposible de realizar. Sí, la unión más del Partido Comunista, sí, o de los partidos de izquierda, sí, que, ¿no? Sí. Pero incluso para el peronismo, ¿no? Imposible de realizar hasta los años 70, hasta que apareció este nuevo peronismo de los jóvenes de clase media. Y ese peronismo de jóvenes de clase media, no sé si tenemos algo en el medio, digo, para volver al inicio y volver a la cámpora y al kirchnerismo y su relación con la juventud. Eso es una experiencia de arriba a abajo, lo cual me lleva a mí a mirarla con desconfianza, y a vos a explicarme a mí que no la mire con tanta desconfianza. Es efectivamente movilizante. A mí se pasa que una cosa que siempre me llama la atención son los cantitos. ¿Por qué ellos tienen cantitos y el resto de la juventud no? Le pregunté una vez a mi hijo menor, al menor de los dos, le dije, ¿por qué no tenemos Somos la gloriosa juventud peronista? Un equivalente a eso, ¿no? Y él, que estaba leyendo un libro, me miró así y me dijo, a mí que me pongan Mozart. Que es una completa descalificación de una tradición cultural más que no solo política, ¿no? Sí, claro. Sí, yo creo que ahí... bueno, hay un capítulo en el medio, probablemente frustrado, que es el de la movilización juvenil en torno a los primeros años de Alfonsín. Pero que el radicalismo no logró capitalizar, y eso seguramente está muy asociado, bueno, a las dificultades que ese gobierno tuvo del 87 en adelante, ¿no es cierto? Entonces ahí la juventud radical fue una flor de invernadero, ¿no?
Sí, había nacido en el 68, había tenido su importancia mezclada con una juventud muy heterogénea en términos políticos, como la JP, y con el nacimiento del ERP. El nacimiento del ERP y la juventud radical merecerían algún día un capítulo particular, ¿no? Sí. Porque había un entrelazamiento ahí. Sí. Todo joven rebelde que se iba del radicalismo no se iba a Montoneros, se iba al ERP. Sí, ¿no? sí. Claro, no, ese radicalismo no es el que remata en Cornejo y No, para nada. Juntos por el Cambio. Hay otras historias que fueron en otras direcciones, claramente. Para nada. Sí. ¿Y qué hacemos con...? ¿Qué es la cámpora? Bueno, ahí yo diría, hay una historia más larga, pero me parece que el momento fundacional es... y por eso yo tiendo a desconfiar de los que señalan simplemente poder del Estado, empleo público. Yo creo que hay un momento constitutivo que tiene que ver con esa reconfiguración que experimentó el kirchnerismo en los años de la muerte, en el momento de la muerte de Néstor, en el que se lanzó, digamos así, el segundo kirchnerismo, si es que quizás está muy bien, sí, esta el presentación, cristinismo. el cristinismo, sí. si querés llamarlo de esa manera, ¿no es cierto? En el que, en un contexto de acentuación del conflicto político, de polarización política, de conflicto con el campo, con las clases propietarias, tal como se lo veía desde ese ángulo, la interpelación de esa propuesta política alcanzó una dimensión que muchos hasta entonces no habían visto o no habían percibido, y que yo creo que fue muy original, ¿no? Sí, fíjate que la cámpora está por cumplir años, la cámpora. El 28 de diciembre cumple 14 años. Está cerca de la mayoría de edad, para hablar de jóvenes, ¿no? Se están envejeciendo. Se están envejeciendo, todos tienen ya más de 40. Más de 40. Sí. No creo que lleguen a ser como Patricio Echegaray, que fue el líder de la juventud. O Altamira. Pero ya no son jóvenes, sí. Efectivamente. Pero sigue teniendo una mística. A ver, ¿vos crees eso? Sí, yo creo que sí. Porque yo empiezo a desconfiar de que mantenga esa mística. Sí. Bueno, por eso, a ver, es difícil. Yo creo que esos últimos años sí estuvieron dominados por la idea de que ese proyecto político, el proyecto nacional, como se lo veía digamos así, con el lenguaje nativo, era fundamental para hacer una Argentina distinta. Uh-huh. Y eso en alguna medida, creo, se conservó en los años de la travesía en el desierto, los años Macri. Sí. ¿Y hoy? Hoy yo creo que hay una incógnita ahí. Hay una incógnita por esto con lo que comenzamos la conversación, ¿no es cierto? Y es posible sostener una mística, un ideal de transformación social en un contexto en el que la fuerza de la que uno participa, ya sea de manera lateral, ya sea de manera secundaria, tiene como principal programa un programa de ajuste. Es muy complicado. Es muy complicado. La cámpora está en un problema en ese sentido. Para volver a convocar como convocó hasta 2015 está en un problema, ¿no? Sí. En realidad juega en tándem con el hecho de que Cristina, pero eso lo podemos charlar otro día, Cristina está también en un problema, ¿no? Sí. La famosa frase con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Sí. Revela un poder que se ha achicado, ¿no? Y con ello creo que eso, combinado con el ajuste, hace que tengamos que mirar a la... Yo tiendo a creer pero es mi idea, tiendo a creer que la cámpora es una organización política que compite con la estructura partidaria del PJ. Yo ya no lo veo como la expresión de los... A ver, por decirlo de algún modo, yo creo que un joven de hoy está pensando en feminismo y cambio climático, como algo que los convoca y los emociona. Sí. Jóvenes politizados
jóvenes que ni siquiera están saben que interesados por están politizados, Sí, pero que viven eso, que auténticamente viven esas dos banderas fundamentales para el mundo, digamos. Sí. En ese sentido están muy universalizados, ¿no? Muy globalizados. Yo veo a los jóvenes de hoy de 15 años, 16, 17, 18 años, es Amazonia, veganos, ¿no? Y los miro con extrañeza, pero me doy cuenta que están construyendo su propio mundo. Claro. Sí, yo percibo eso yo lo veo en mi casa, ¿no? Esas son las banderas del futuro. Bueno, ¿nos juntamos a comer la semana que viene? Dale, Dale. la seguimos.